9 de la mañana con 13 minutos y como les estábamos comentando al inicio del programa, estamos a esta hora con un tema muy importante que sabemos les va a gustar y es poder entender un poco más sobre la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el requisito para las semanas cotizadas en los fondos de pensiones privados para las mujeres. Para hablar de este tema está nuestra invitada, ella es Juliana Morat, ella es la directora del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana para hablar sobre este asunto. Muy buenos días, profesora, bienvenida a la UD Estéreo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profesora, por estar con nosotros y bueno, empecemos a hablar sobre esta decisión. Bueno, antes de hablar de la decisión de la Corte, hablemos cómo se maneja las semanas cotizadas en el fondo privado. Pues seguramente es para hombres y mujeres, pero ¿cómo es en términos generales esas semanas? ¿Cuántas semanas se deben cotizar en fondo privado? ¿Cuál es el rango de edad que funciona actualmente? Bueno, en el fondo privado es muy importante tener en cuenta que esencialmente no funciona con semanas, sino con capital ahorrado. Entonces, siguiendo un esquema de capitalización en el fondo, en los fondos privados o como se conoce legalmente el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo que hace es garantizarte una pensión, bien sea de vejez, invalidez o sobrevivientes, a partir de un capital. ¿Eso qué significa? Que cuando tú ya tienes el capital suficiente para pensionarte, no importa tu edad, el fondo te pensiona. Sin embargo, surge lo que se denomina la garantía de pensión mínima, que es la figura que concentra el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esta garantía de pensión mínima lo que establece es que en caso de que tú no tengas el capital suficiente, no alcanzaste a tener la robustez de capital necesaria para financiarte una pensión, se te va a tener en cuenta semanas. ¿Y cuáles son las semanas que se exigen? 1.150 semanas más una edad determinada, que para las mujeres son 57 años, para los hombres 62 años, y a cambio te garantizan una pensión igual a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, así es como funciona. Por regla general, capitalización, si no alcanzas el capital suficiente, nos vamos a la garantía de pensión mínima que te exige 1.150 semanas, 57 años mujeres, 62 años hombres, y te pensiona con una pensión igual a un salario mínimo legal mensual vigente. Así es, digamos, cómo funciona. Pues, profesora, primero que todo, le invitamos a que prenda la cámara porque nos escuchan por los 90.4, pero también nos ven a través de nuestras redes sociales. Por otro lado, profesora, entonces, bueno, usted nos dice que en el fondo privado se hace un ahorro, es decir, la verdad, ese pago que se hace mensual antes de pensionarnos, ese pago que se hace mensual a pensiones, ¿ese sería el ahorro del fondo privado? ¿O es que hay un capital Exactamente. adicional? No, ese es el ahorro más los rendimientos que tú tenga, que tu capital tenga y que te genere el fondo de pensiones por las reinversiones que hacen de tu capital. Pero es básicamente eso. Uno puede aportar más en ciertas situaciones porque, digamos, esa sería la idea, que uno pudiese aportar lo que quisiera porque finalmente la pensión va a depender enteramente de tu ahorro y de la capitalización de tu ahorro. Pero lo que sucede con la mayoría de personas es el aporte que tú haces más los rendimientos que surgen por las reinversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones, es la base para garantizarte la pensión. Bueno, entonces en el punto donde se empieza a cotizar las pensiones, en el caso de las Ujú, mujeres, cumplieron ujú. la edad que son 57 años. ¿Debe Sí. tener mínimo 1.150 semanas actualmente para pensionarse o debe tener un Sí. requisito diferente? Si tú no tienes el capital, entonces ya nos vamos a la figura de la garantía de pensión mínima, que es donde ya puedes cumplir 1.150 semanas y 57 años como mujer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Llegó un tipo y me dijo, ¿y a usted quién le sopló para poder pagar? Profesora, tuvimos ahí una pequeña caída de la señal y pues queremos que nos Sí. explique bien, Bueno, profesora, ese punto. Qué pena con usted, está escuchando de nuevo. Es que tuvimos ahí una pequeña caída en la señal y no la pudimos escuchar. tranqui. Perfecto. Y vamos Bueno, entonces, entonces, sí, adelante. no, entonces te digo nuevamente cómo funciona.
la regla en el régimen de ahorro individual, que lo conocemos coloquialmente como el esquema privado, es la capitalización. Entonces, esa es la regla general. Tú aportas, el dinero se capitaliza con inversiones o reinversiones que hacen los fondos privados de pensiones y cuando ya tienes el capital suficiente para que te den, para que se te otorgue una pensión el tiempo que dure tu vida, te la otorgan. Es la regla general. Sin embargo, cuando no tienes este capital suficiente, aparece lo que se conoce como la garantía de pensión mínima. Y la garantía de pensión mínima tiene unos requisitos diferentes. ¿Cuáles son los requisitos de la garantía de pensión mínima? Si no tienes el capital, tienes que acreditar una densidad mínima de 1.150 semanas, 57 años si eres mujer, 62 años si eres hombre, y te pensionas con una pensión del salario mínimo. Y sobre esta garantía de pensión mínima fue que se pronunció la Corte Constitucional diciendo para las mujeres ya no van a ser 1.150 semanas, con unas reglas que ya me imagino que conversaremos más sobre estas, sino 1.000 semanas. Profesora, perdóneme que le insista. Es decir, ¿cuánto es ese capital, cuánto es ese capital mínimo que se debe tener entonces de ahorro en el fondo privado? Depende, Y, depende señora, Depende de muchas cosas. sí, Yo no sé exactamente en cuánto está el capital, sí. pero los fondos lo calculan teniendo en cuenta la expectativa de vida de las personas, si eventualmente llegan a haber beneficiarios. Entonces, los cálculos que hacen son, esta persona va a vivir tanto tiempo, pueden haber cierto tipo de riesgos financieros, tiene tales beneficiarios, el capital mínimo que usted necesita es tanto. No sé, por ponerte un ejemplo, 500 millones de pesos. Es decir que en ese caso, pues seamos sinceros, la mayoría de las personas no les alcanza el capital porque si no estoy mal, usted me corregirá. Digamos el ahorro que uno hace casi siempre sobre un mínimo, máximo, máximo, de pronto sobre 2 salarios mínimos, el común de la gente. Pues no va a alcanzar ese capital en un fondo privado para la pensión, entonces casi todo el mundo va a terminar pensionándose como con ese otro, eh, esa otra opción que usted nos da, que es de que si uno no le La alcanza, entonces garantía. ya entra como una especie Ujú. de ayuda, no sé si llamarlo de esa manera, por Exacto. parte del fondo privado para Ujú. poder lograr pensionarse en menos con un mínimo. Pues estoy errada. Es así, sí, sí. No sé cuánto es la tasa, pero así como tú lo explicas, está perfecto. Si no alcanza capital, va la garantía de pensión mínima, en donde vamos a encontrar Sí. seguramente la mayoría de personas, porque en Colombia la mayoría de personas pues ganan menos del mínimo, pero el porcentaje que le sigue son las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, seguramente lo que opera es la garantía de pensión mínima que te pensiona con un salario mínimo. Pero igual es importante que sepan cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Profesora, buenos días. Ganar salarios más bajos se traduce también en pensiones más bajas, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, ahí, digamos, hay varios problemas en el mercado laboral que pues sigue acompañando de cierta manera a las mujeres al momento pues de pensionarnos y que hace que pues menos mujeres reciban las pensiones de vejez. Hablemos también un poco sobre esas trabas y de qué manera pues también pueden las mujeres pensionarse o tener una pensión pues de acuerdo. Súper. Mira, ese es un tema muy interesante. Resulta que ahí hay como varias ideas que me gustaría compartir. En Colombia, el sistema pensional está inescindiblemente unido al mercado laboral, y eso significa o se traduce en que el esquema pensional va a replicar los problemas del mercado laboral. Entonces, al estar unido, eh, replica en la vejez los problemas que nos trae el mercado laboral. No es como en otros países en donde existen ingresos vitalicios no contributivos, es decir, que se otorgan incluso a las personas que no han trabajado. Colombia no tiene ese esquema dentro de su estructura pensional. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa con las mujeres? Resulta que las mujeres tienen varios desafíos en el mercado laboral identificados, diagnosticados. Las mujeres ganan menos que los hombres en términos generales, aún teniendo más años de educación. Entonces, tenemos salarios más bajos. Segundo, las mujeres tenemos periodos laborales interrumpidos con mayor frecuencia que los hombres por el rol de cuidado que ejercemos o por convertirnos en Bueno, madres. sí.
¿Me escuchas? Sí, se entrecortó, profesora, adelante. Ay, perdón, es que el internet a veces falla. Bueno, Sí. entonces te decía que el segundo inconveniente junto a los salarios bajos está en que las mujeres, por el rol de cuidado que ejercemos en nuestros hogares o el hecho de o por el hecho de convertirnos en madres, abandonamos temporal o permanentemente el mercado laboral formal y esto se traduce en no cotizar. Entonces ahí ya vamos hablando de dos cosas, salarios más bajos, periodos interrumpidos de cotización y hay otra situación y es debido también a estos roles de cuidado o incluso a la maternidad, tendemos a aceptar trabajos flexibles, medio tiempo, que pueden estar asociados a esquemas informales de no cotización a seguridad social y concretamente al sistema de pensiones. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que vamos a tener, si tenemos el privilegio de tener una pensión, pues vamos a tener una pensión más baja porque tenemos salarios más bajos. Segundo, como no vamos a tener, o por estos periodos interrumpidos, permanente o temporalmente, puede incluso que no alcancemos las semanas de cotización y además esto también se genera por estos trabajos informales que se pueden aceptar ya que buscamos trabajos flexibles. Entonces, esto lleva a que tengamos pensiones bajas, si es que las tenemos, o a que no las tengamos porque no alcanzamos la densidad de semanas exigidas. Y esto es, digamos, la situación particular diagnosticada que tiene en cuenta la Corte Constitucional para tomar su decisión. Sí, profesora, hablemos entonces la decisión de la Corte de que fue por una demanda que interpusieron, consiste en que se podría lograrse pensionar con menos de 1.150 semanas. Hablemos de este punto. Bueno, entonces la Corte lo que dice es lo sí, como ya te lo, pues la Corte tiene en cuenta estas situaciones que te acabo de contar. Previamente ya teníamos una sentencia muy parecida a esta que se pronunció, pero frente al régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones o el que conocemos como el régimen público. Y en este contexto, la Corte dice, a las mujeres les queda más difícil acceder a su derecho pensional por todos estos problemas que vienen desde el mercado laboral, pero además hay un punto y es que les estamos exigiendo las mismas semanas en menos tiempo porque las mujeres nos pensionamos a los 57 y los hombres a los 62. Entonces, a los 57 ya deberíamos tener estas semanas sabiendo todos los obstáculos que tenemos para tenerlas. Entonces, la Corte lo que dice es, esto parece perjudicial para las mujeres, ya que están en una situación en el mercado laboral desventajosa y toma la decisión de Congreso, lo que establece concretamente es Congreso, tiene 2 años para regular, para legislar cómo será esta disminución de las semanas para las mujeres, concretamente hasta, le da el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero si usted no lo hace desde el 2026, se van a ir disminuyendo de 15 semanas en 15 semanas en 15 semanas hasta llegar a 1.000 semanas. Eso es lo que establece la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, consciente de estos problemas de las mujeres, que tienen las mujeres al momento de acceder a su derecho pensional, le da el plazo al Congreso para que tome la decisión más sensata, incluso desde el punto de sostenibilidad del sistema, y si no lo hace, pues ya aplica la decisión que toma la Corte de disminución sucesiva de 15 semanas en 15 semanas hasta llegar a 1.000 semanas. Perfecto, profesora. Es decir, que en ese caso, esta disminución de semanas empieza en el año 2026. No, no te estoy escuchando, Profesora, no te escuches. tranquila, profesora. La pregunta es, ¿la disminución de estas No, 1.150 semanas empezaría gradualmente desde el 2026? quiero esto. Profesora. No, parece que no se está escuchando. Sí, parece que no. Sí, bueno, pues ella nos está hablando. Hola, Hola, me profesora. cambié ya me cambié de red. ¿Me Tranquila, puedes repetir lo último que me dijiste? profesora. Pues ya aprovechando que se cambió de red, queremos de nuevo invitarla para prender la cámara para poderla ver nuestros oyentes, Ah, ok, aquellos que... yo la apagué pensando en que iba a ser más inestable. No, tranquila, profesora, ya que tenemos una nueva red para poderla ver, que nuestros oyentes nos ven a través de nuestras redes sociales también. Profesora, entonces, para redondear lo de las 1.150 semanas, estas empezarían a disminuirse gradualmente desde el año 2026.
si el Congreso no legisla antes y establece otra regla. Profesora, si cumplo con las semanas, pero no la edad, ¿puedo acceder a la pensión? Sí, no, son requisitos concurrentes, la edad y las semanas. Es decir, sí o sí Sí se o sí, tiene puede. que tener la edad. Teníamos esa inquietud Ujú. también. Antes Sí. de esta decisión de la Corte, si nosotros tenemos las semanas y no tenemos la edad, igual toca esperar hasta que lleguemos a los 57, ¿cierto? A no ser que alcances a tener el capital suficiente para al menos una pensión de un salario mínimo, en cuyo caso te podrías pensionar antes, pero necesitas el capital. Que ahí es donde hablábamos hace unos instantes que es difícil, pues, como en el común de la gente lograr ese ahorro. Y digamos, Exactamente. si tenemos capital y ya tenemos las 1000 semanas y ya estamos en el año, ¿hasta qué año se gradúan esas 1000 semanas? Que lleguen hasta las 1000. Eh, Dame un segundo que ese cálculo no lo he hecho, son 15 15 en cada año. Entonces, 115, dame un segundo, 150 dividido 15, son 10 años, 2036. 2036. Es decir, que si de pronto al 2036, que haciendo el cálculo digamos, muchos de nuestros oyentes puede pasar eso, que en el 2036 tienen las semanas, Pero no la edad. no tienen la edad, si tienen que esperar hasta que cumplan los 57 o deben cumplir el otro. Exactamente. Ah, pero, o si tienen ya el capital con las 1000 semanas. Si tienen el capital con las 1000, o sea, si el capital que tienes con las 1000 semanas es suficiente, ya te puedes pensionar. Si no, y todavía no tienes la edad, pero tienes 1000 semanas, te toca esperar a cumplir la edad. Perfecto. En ese caso, pues usted nos decía que no sabía cuánto era el capital. Pero ellos en el fondo Sí. privado hacen el cálculo a veces de... Yo pues he escuchado, yo me imagino que a varios oyentes les pasa igual, que el cálculo lo hacen Ujú. como casi por 30 años. Calculan como que, bueno, usted va a vivir 30 años más y ahí pues como que reparten ese ahorro que se hizo. ¿Esto es cierto o es un mito? Exacto. Sí, lo que hacen ellos es establecer con pues cálculos súper sofisticados. Esto no es como alguien con una calculadora, sino establece cuál con tablas actuariales, que son tablas que predicen o que establecen cuál es la mortalidad de las personas, establecen cuánto en promedio va a vivir un hombre o una mujer y conforme a eso hacen cálculos y dicen, este capital va a ser suficiente para garantizar el resto de su vida una pensión en un salario mínimo. Y otro punto que ellos tienen en cuenta son posibles beneficiarios. Entonces, posibles beneficiarios son personas que pueden causar la pensión de sobrevivientes en caso de fallecimiento del afiliado. Entonces, si tú tienes hijos, si tienes pareja, eh, te tienen en cuenta también esos beneficiarios, eh, el tiempo durante el cual disfrutaría ese beneficiario de la respectiva pensión de sobrevivientes, entonces te tienen en cuenta no solo tu vida, sino el tiempo que disfrutaría un beneficiario de una eventual pensión de sobrevivientes para calcular cuál va a ser el capital necesario para garantizarte a ti una pensión y a tus posibles beneficiarios. Y eso es lo que son los cálculos que hace los fondos privados. Eso es lo que establecen ellos. Muchas personas se preguntan o tienen la inquietud de cuál será el fondo al que pues me debo registrar, ¿no? Si es fondo privado, fondo estatal, ¿cuál es mejor? Si usted gana un salario mínimo, el fondo privado, porque se va a pensionar con menos semanas. Porque el fondo privado te va a pensionar con 1150 semanas si ganas un salario mínimo, mientras que el régimen de prima media te va a pensionar solamente hasta que tengas 1300 semanas. Si usted ya gana más, la tasa de reemplazo de un fondo público es mucho más alta que el fondo privado. Entonces te ofrece una pensión mucho más alta, por lo general el fondo público que el fondo privado, pero ya frente a las personas que ganan más de un salario mínimo legal mensual vigente. Pero para las que ganan un salario mínimo, que es una gran proporción de los trabajadores colombianos, conviene más eh, un fondo privado, porque te exige menos semanas actualmente. Buen dato. Buen dato, sí. Uno escucha siempre a veces lo contrario y todo Sí. el mundo se Pero pasa cuando por... ganas más, lo que pasa es que cuando ganas más, sí es el Colpensiones te da una pensión mucho más alta.
Bueno, pues Bueno, ahí sí, está. interesante. Interesante, está para que tomen las decisiones. Pues profesora, gracias por explicarnos, por la paciencia de explicarnos No con ocupé detalle. nada en internet. Tranquila, tranquila. Lo importante es que ahí pudimos dialogar y entender esta decisión de la Corte. Y bueno, muchísimas gracias por estar Con con mucho gusto. nosotros. Antes de Perfecto. despedirme, esta misma disminución de semanas aplica para el fondo público, ¿cierto? De baja, pero en Sí, este caso, señora. en el fondo Des- público son de Desde junio del 2023 ya aplica, pues sale esta sentencia y también se le da plazo al Congreso. Es igualito. Ah, perfecto, maravilloso. Profesora, gracias por estar con nosotros en Revista de la Bueno, Mañana. que estén muy bien. Feliz Igual, día. igualmente, profesora, feliz día y bueno, pues Hasta luego. hasta luego. Ahí está entonces la noticia. Los fondos privados ya se podrán las mujeres pensionar a partir del año 2026 con menos de 1.150 semanas. Se va disminuyendo Gradualmente. gradualmente año por año hasta el 2036 y ya después del 2036 se podrán pensionar con 1.000 semanas en el fondo privado. Sí, recordemos también que esta decisión empezará a regir a partir del 31 de diciembre de 2025. 25, Sí. sí, perfecto. Entonces ahí está el dato para que pues lo tengamos presente. Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar nuevamente en @laudestéreo. 9 de la mañana, 35 minutos.